Me llamo Marian. Tengo 39 años, pero la mayoría de las personas que conozco dicen que no aparento mi edad. Soy rubia, de cabello largo y sedoso, siempre cuidado al detalle. Mi figura es atlética, dedico horas a mi entrenamiento porque el ejercicio, más allá de ser una rutina, es una forma de mantenerme enfocada y sentirme viva. Siempre he sido una mujer segura de mí misma, aunque debo admitir que esa seguridad se construyó a lo largo de los años. Estoy casada con José desde hace 15 años. Nos conocimos en una fiesta de amigos mutuos cuando éramos más jóvenes, y desde ese momento supe que él sería alguien especial en mi vida. José es un hombre responsable, ambicioso y con una mirada que transmite paz. Él me ha dado una vida que muchas mujeres desearían: estabilidad, comodidad y, sobre todo, amor incondicional. Sin embargo, su trabajo ha sido una espada de doble filo. Su carrera lo obliga a viajar constantemente. Puede pasar semanas fuera de casa, atendiendo reuniones, cerrando tratos y supervisando proyectos. Entiendo que lo hace por nosotros, por el futuro que siempre soñamos juntos. Pero con el tiempo, la soledad se volvió una compañera indeseada en mi día a día. Pese a su ausencia física, nuestra relación siempre se ha basado en la comunicación honesta. Hablamos de todo, sin secretos. José sabía cómo me sentía, y aunque le dolía no poder estar más presente, me confesó que no veía cómo podría cambiar esa realidad en el corto plazo. Fue entonces cuando, en una de esas noches largas en las que nos llamábamos por videollamada, surgió un tema que jamás pensé que discutiríamos como pareja. Marian, quiero que seas feliz, me dijo con una expresión seria pero llena de ternura. Si hay algo que necesitas, algo que yo no pueda darte por mi trabajo, quiero que hablemos de ello. La conversación se extendió durante horas. No fue fácil, pero finalmente llegamos a un acuerdo. Él no se opondría si yo decidía explorar una conexión emocional y física con alguien más, alguien que llenara ese vacío que su ausencia dejaba. Ambos prometimos que, sin importar lo que pasara, nuestro matrimonio seguiría siendo lo más importante. Al principio, la idea me resultó extraña. Me sentía dividida entre la emoción de explorar algo nuevo y la culpa de siquiera considerar algo así. Sin embargo, José insistió en que esta decisión no era una traición, sino una forma de fortalecer lo que ya teníamos. Su sinceridad y su madurez me dieron el valor para, al menos, intentarlo. Pasaron semanas antes de que diera el primer paso. No quería apresurarme, ni mucho menos tomar decisiones que pusieran en peligro la confianza que nos habíamos construido. Pero también sabía que debía darme la oportunidad de sentirme viva de una manera distinta. José y yo seguimos hablando sobre el tema durante ese tiempo, aclarando límites y reafirmando nuestro compromiso como pareja. Fue entonces cuando conocí a Daniel. Lo vi por primera vez en un café al que suelo ir después de mis entrenamientos. Es alto, de cabello oscuro y ojos profundos, con una sonrisa fácil que invita a la conversación. No tenía planes de iniciar nada ese día, pero nuestras miradas se cruzaron y él, sin pensarlo demasiado, se acercó para presentarse. Daniel tiene 42 años y trabaja como fotógrafo independiente. Es el tipo de hombre que parece disfrutar la vida con una libertad que siempre me ha resultado fascinante. Ese primer encuentro fue breve, pero suficiente para dejarme pensando en él más de lo que estaba dispuesta a admitir. Comenzamos a vernos con regularidad, primero de manera casual. Charlas sobre nuestras vidas, risas compartidas, y poco a poco, una conexión que se hacía más evidente. No se trataba solo de atracción física, aunque eso también estaba presente. Daniel me escuchaba de una manera que hacía tiempo no experimentaba. No porque José no lo hiciera, sino porque con Daniel era diferente. Era fresco, nuevo y lleno de posibilidades.
La primera vez que nos besamos fue como una explosión de emociones. Sentí nervios, adrenalina y un tipo de emoción que hacía años no experimentaba. No era que mi matrimonio con José careciera de amor o pasión, pero esta experiencia era algo completamente distinto, algo que despertaba una parte de mí que había estado dormida. Con el tiempo, Daniel y yo desarrollamos una rutina. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana, siempre respetando los límites que José y yo habíamos acordado. No era un secreto ni algo clandestino. José sabía cuándo y dónde estaba, y aunque no me pedía detalles, siempre se aseguraba de que me sintiera cómoda con lo que hacía. Con Daniel, encontré algo que no había sabido que me faltaba: una ligereza en la forma de relacionarnos, como si el peso de las responsabilidades y las rutinas del día a día no existieran entre nosotros. Nuestras conversaciones eran intensas y a la vez relajadas. Hablábamos de todo: sus viajes como fotógrafo, mis rutinas de entrenamiento, libros que habíamos leído y sueños que aún queríamos alcanzar. José notaba los cambios en mí. «Te ves más feliz, Marian», me dijo una noche mientras cenábamos juntos en casa. «Esa sonrisa que tienes últimamente, me alegra verte así». Yo le respondí con sinceridad, agradeciéndole por su apoyo y por confiar en mí de una manera que pocas personas podrían entender. Lo curioso de todo esto es que la relación con Daniel no solo llenaba un vacío emocional y físico, sino que también había traído una nueva vitalidad a mi matrimonio con José. Cuando él estaba en casa, nuestras interacciones eran más profundas, más cercanas. Hablábamos más que nunca, no solo de lo cotidiano, sino también de nuestros sueños y deseos. Incluso nuestra vida íntima se había revitalizado, como si esa chispa que creíamos perdida hubiera renacido. Con el tiempo, Daniel también entendió mi situación por completo. Sabía que José era mi prioridad y que nuestra relación era un complemento, no una competencia. Nunca hubo celos ni expectativas fuera de lo que acordamos. «Quiero que seas feliz, Marian», me decía a menudo. «Si yo puedo aportar algo a tu vida sin complicarla, estaré aquí». Su madurez y comprensión solo fortalecieron nuestra conexión. Nos veíamos en momentos que no interferían con mis días con José. Daniel y yo paseábamos por parques, cenábamos en restaurantes pequeños y tranquilos, o simplemente pasábamos tiempo juntos hablando. Nunca hubo una prisa ni una necesidad de impresionar al otro. Todo era sencillo, auténtico y, en cierta forma, liberador. Mis encuentros con Daniel siempre tenían un aire especial. No eran grandes citas planificadas, sino momentos que parecían fluir de manera natural, como si el universo conspirara para que nuestras horas juntos fueran perfectas. A menudo nos veíamos en un pequeño café en el centro de la ciudad, uno que él había descubierto en sus años como fotógrafo. Era un lugar acogedor, con paredes decoradas por obras de artistas locales, y una luz cálida que hacía que todo se sintiera más íntimo. Lo más sorprendente fue cómo estos encuentros empezaron a cambiar mi perspectiva sobre muchas cosas. Me sentía más segura, más plena. Esto no era solo por Daniel, sino porque toda esta experiencia me había llevado a redescubrirme como mujer, como alguien con deseos, intereses y emociones que merecían ser escuchados. Y eso, de alguna manera, también estaba fortaleciéndome como esposa. Lo que más me sorprendió de todo este proceso fue cómo logró redefinir mi relación con José. Siempre habíamos sido una pareja sólida, pero ahora nuestras conversaciones eran más profundas y honestas que nunca. Ya no temíamos hablar de lo que sentíamos, de nuestras inseguridades o de las cosas que nos hacían felices. Incluso cuando José estaba fuera por trabajo, nuestras videollamadas se sentían más cercanas, como si la distancia física ya no fuera un muro entre nosotros. Con Daniel, la relación evolucionó naturalmente. No había exigencias ni presiones.
Ambos sabíamos que nuestras vidas tenían caminos distintos. Lo que compartíamos era una conexión que nos hacía bien a los dos. Cuando José estaba en casa, mis encuentros con Daniel se detenían. No porque lo pidiera, sino porque yo quería dedicar ese tiempo exclusivamente a mi esposo. Era como si tener a Daniel en mi vida me ayudara a valorar aún más los momentos con José. Recuerdo una tarde particularmente especial. José había regresado de un viaje largo, y mientras cocinábamos juntos en la cocina, él me tomó por la cintura y me besó como si fuera la primera vez. «Te siento diferente», me dijo con una sonrisa cálida. «Es como si estuvieras más en paz contigo misma». Y tenía razón. Había encontrado un equilibrio que jamás pensé posible. Por supuesto, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que me cuestioné si estaba haciendo lo correcto, si era justo para José o incluso para Daniel. Pero cada vez que esos pensamientos surgían, me apoyaba en la comunicación abierta con mi esposo. Él siempre reafirmaba que nuestra relación era lo suficientemente fuerte como para sostener esta dinámica, y que lo importante era que ambos nos sintiéramos realizados y felices. Con Daniel, la relación se mantenía sencilla y hermosa en su simplicidad. Nos veíamos en lugares tranquilos, alejados de la rutina diaria. Hubo una vez que él me llevó a una exposición fotográfica en la que había trabajado durante años. Mientras me mostraba cada imagen, me di cuenta de cuánto compartíamos en términos de pasión por la vida. Su trabajo era una extensión de su alma, y estar cerca de alguien tan apasionado por lo que hacía era una experiencia inspiradora. Estos encuentros no solo me llenaban de energía, sino que también me daban nuevas historias y perspectivas que luego compartía con José. Él escuchaba atentamente, curioso y abierto, como si estuviera descubriendo una nueva faceta de mí. Paradójicamente, esta experiencia no solo no debilitó nuestro matrimonio, sino que lo hizo más fuerte. Con el paso de los meses, mi vida adquirió un ritmo que, aunque poco convencional, era equilibrado. Los días que pasaba con José eran más significativos y plenos. Compartíamos más risas, más momentos de calidad, y nuestra conexión emocional era más fuerte que nunca. Por otro lado, los momentos con Daniel me daban una libertad que nunca había experimentado antes, una oportunidad de explorar una parte de mí misma que había permanecido dormida durante años. Lo que realmente hizo que todo esto funcionara fue la confianza mutua entre José y yo. Desde el principio, dejamos claro que esta decisión no era un escape ni una manera de llenar un vacío insalvable en nuestro matrimonio, sino un complemento para nuestra vida juntos. Lo curioso es que, en cierto modo, esta experiencia me hizo enamorarme aún más de mi esposo. Ver su capacidad de amarme tan profundamente, de confiar en mí sin reservas, y de priorizar mi felicidad incluso en circunstancias poco convencionales, me hizo admirarlo aún más. Daniel también entendió su lugar en mi vida desde el principio. Nunca intentó cruzar los límites que yo había trazado ni interferir en mi relación con José. «Sé que José es tu hogar», me dijo una vez mientras caminábamos por un parque al atardecer. «Yo solo quiero ser un espacio donde puedas respirar y disfrutar del momento». Su comprensión y madurez hicieron que nuestra relación fuera liviana, sin complicaciones ni drama. Nos veíamos unas 2 o 3 veces por semana, dependiendo de mis horarios y los de José. A veces eran encuentros breves, como un café o una caminata. Otras veces, pasábamos horas juntos, perdiéndonos en conversaciones sobre todo y nada. Daniel tenía una manera especial de hacerme sentir única, no con grandes gestos, sino con pequeños detalles. La forma en que recordaba cosas simples que mencioné, como mi flor favorita o mi plato preferido. Pero lo más sorprendente fue cómo esta dinámica impactó positivamente mi relación con José. Me sentía renovada, más segura de mí misma, y eso se reflejaba en la forma en que interactuaba con él.
José notaba el cambio y lo valoraba. No sé cómo explicarlo, pero siento que estamos más conectados que nunca, me dijo una noche mientras veíamos una película en casa. Es como si esta experiencia te hubiera dado algo que necesitabas, y a la vez nos hubiera dado más a nosotros. No puedo decir que esta decisión sea algo que funcione para todas las parejas, pero para nosotros había sido una elección acertada. Habíamos encontrado una manera de mantenernos fieles a nuestras necesidades individuales sin sacrificar lo que más valorábamos, nuestro amor y nuestra vida juntos. Mis encuentros con Daniel siempre tenían un aire especial. No eran grandes citas planificadas, sino momentos que parecían fluir de manera natural, como si el universo conspirara para que nuestras horas juntos fueran perfectas. A menudo nos veíamos en un pequeño café en el centro de la ciudad, uno que él había descubierto en sus años como fotógrafo. Era un lugar acogedor, con paredes decoradas por obras de artistas locales, y una luz cálida que hacía que todo se sintiera más íntimo. Allí, hablábamos durante horas. Daniel tenía una forma única de escuchar, como si cada palabra que decía fuera importante. Le contaba anécdotas de mi vida con José, de mis entrenamientos y de mis pequeños logros personales, y él siempre encontraba algo valioso en mis historias. Había algo liberador en estar con alguien que me veía como mujer, sin el peso de las responsabilidades maritales o el juicio que a veces se encuentra en las relaciones largas. Algunas veces, nuestros encuentros eran más espontáneos. Daniel solía llamarme después de terminar una sesión de fotos y sugerirme dar un paseo por la ciudad o visitar algún lugar que había descubierto recientemente. Una vez, me llevó a un mirador escondido en las afueras. Desde allí, podíamos ver el horizonte iluminado por la ciudad mientras el viento fresco nos envolvía. Esa noche, mientras estábamos sentados juntos, él me tomó de la mano y dijo: «No sé qué hice para merecer estos momentos contigo, pero quiero que sepas cuánto los valoro». Aunque nuestras interacciones eran apasionadas, siempre había un equilibrio entre la conexión emocional y la física. Daniel tenía una habilidad especial para hacer que cada encuentro se sintiera único, como si estuviera viviendo un pequeño fragmento de un sueño. Nunca me presionaba. Nunca buscaba más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Esa libertad, esa ausencia de expectativas pesadas, era lo que hacía nuestra relación tan ligera y enriquecedora. A veces, incluso hacíamos cosas simples, como cocinar juntos en su apartamento. Él vivía en un espacio pequeño pero lleno de personalidad, con fotografías de sus viajes por el mundo colgadas en las paredes. Una tarde, mientras preparábamos una pasta sencilla, me contó sobre su tiempo en Italia y cómo había aprendido a cocinar en un pueblo pequeño. Esa noche, no solo aprendí una receta deliciosa, sino que también entendí más sobre quién era Daniel y por qué su compañía me hacía tanto bien. Estos momentos, aunque en apariencia sencillos, eran intensos en significado. Daniel nunca intentó ocupar el lugar de José en mi vida. En cambio, se convirtió en un refugio, un espacio en el que podía ser simplemente yo, sin filtros ni expectativas. Era algo que, lejos de alejarme de mi esposo, me ayudaba a regresar a él con el corazón lleno y la mente clara. Nunca pensé que sería posible vivir algo así y sentirme tan plena, tan libre y, al mismo tiempo, tan en paz con mi vida. Para muchos, la idea de que mi esposo, José, me permitiera disfrutar de una relación con otro hombre podría parecer inusual, incluso incomprensible. Pero para mí, esta experiencia no solo había sido reveladora, sino también una fuente de felicidad que iba más allá de lo que alguna vez imaginé. Daniel me daba algo único, un espacio donde podía ser simplemente Marian, sin los roles de esposa o de mujer responsable que había asumido durante tantos años. Cuando estaba con él, todo era ligero, sencillo. Era como si el mundo se detuviera por unas horas y todo lo que importara fuera el presente. José sabía esto,
y lejos de sentirse amenazado o desplazado, me alentaba a disfrutar de estos momentos. Recuerdo una conversación con José que marcó un antes y un después. Habíamos terminado de cenar y estábamos disfrutando de una copa de vino en el sofá. ¿Eres feliz, Marian?, me preguntó con una mirada que reflejaba amor y confianza. Le respondí sin dudar: sí, lo soy. Y todo esto no sería posible sin ti, sin tu apoyo y tu forma de amarme. Él sonrió y asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar. La felicidad que sentía se reflejaba en cada aspecto de mi vida. Mis días eran más productivos, tenía más energía, y mi ánimo era más estable. Incluso mi tiempo a solas era distinto. Ya no sentía esa pesada soledad que antes me acompañaba cuando José estaba de viaje. Ahora, cada día tenía su propio propósito, ya fuera trabajar en mis rutinas de ejercicio, pasar tiempo con amigas o disfrutar de un encuentro con Daniel. Lo que más me llenaba de alegría era saber que esta dinámica no solo funcionaba para mí, sino también para José. Nuestra relación estaba en su mejor momento. Habíamos aprendido a valorar aún más el tiempo que teníamos juntos, y eso se reflejaba en todo lo que hacíamos. Cuando José estaba en casa, aprovechábamos al máximo cada minuto, ya fuera con cenas románticas, escapadas de fin de semana, o simplemente noches tranquilas viendo películas y hablando hasta la madrugada. A menudo reflexionaba sobre lo afortunada que era de tener un esposo que me amaba de una manera tan genuina y desinteresada. José entendía que mi felicidad también era su felicidad, y esa comprensión nos unía más de lo que cualquier experiencia convencional podría haberlo hecho. Con Daniel, también había encontrado una alegría genuina. Nunca había presión ni expectativas. Simplemente compartíamos momentos llenos de significado. Saber que podía disfrutar de su compañía con el apoyo y permiso de José me daba una sensación de libertad que jamás había conocido. No había culpa, no había miedo. A medida que el tiempo pasaba, me encontraba reflexionando más sobre la particularidad de mi situación. Vivía lo que muchos considerarían un sueño complicado, lleno de matices, pero para mí era como si cada pieza encajara perfectamente. Sin embargo, había algo que comenzaba a crecer en mi interior, una mezcla de curiosidad e intriga por hasta dónde podría llevarme esta nueva dinámica. Solo había gratitud por la vida que estábamos construyendo, cada uno de nosotros en su papel único. Mis encuentros con Daniel continuaban siendo una fuente constante de emoción y descubrimiento. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, me preguntó: ¿alguna vez pensaste que podrías vivir algo así, sin que hubiera secretos ni culpas? Su pregunta me dejó pensando. Nunca lo había imaginado, pero ahora que lo vivía, sentía que era una posibilidad que muy pocos podían experimentar sin ser consumidos por la inseguridad o el ego. Creo que lo que hace que funcione es la transparencia, le respondí, deteniéndome para mirar el horizonte. José y yo no tenemos secretos. Eso lo cambia todo. Daniel sonrió y asintió, pero sus ojos reflejaban algo más, como si quisiera decir algo que estaba guardando. Antes de que pudiera preguntar, cambió de tema, contándome una historia sobre uno de sus viajes a Sudamérica. Sin embargo, ese momento quedó grabado en mi mente. Había algo en su expresión que despertaba mi curiosidad. ¿Qué era lo que Daniel realmente sentía? Mientras tanto, en casa, José parecía más atento que nunca. Había algo en su mirada que me hacía pensar que también él reflexionaba sobre esta nueva etapa de nuestra vida. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me dejó perpleja. ¿Sabes? Me he preguntado cómo se siente Daniel con todo esto. ¿Alguna vez te lo ha dicho? La pregunta me tomó por sorpresa. Era algo que yo misma había empezado a preguntarme, pero no había tenido el valor de abordar directamente con Daniel.
No lo sé, le respondí a José, sincera. Pero ahora que lo dices, creo que debería averiguarlo. Esa conversación se quedó conmigo durante días. ¿Qué pensaba realmente Daniel de nuestra relación? ¿Se sentía cómodo con los límites que habíamos establecido? ¿O había algo que no estaba diciendo? Decidí que necesitaba saberlo, no solo por él, sino también por mí misma. En nuestro siguiente encuentro, lo enfrenté con cuidado. Estábamos en su apartamento. Él estaba mostrando unas fotos recientes que había tomado en un evento cultural. Daniel, le dije, interrumpiéndolo suavemente, ¿te sientes realmente bien con lo que tenemos? Quiero decir, ¿estás feliz con cómo son las cosas entre nosotros? Por un momento, pareció pensativo, como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. Finalmente, suspiró y me miró directamente a los ojos. Marian, lo que tenemos es hermoso, pero también complicado. Sé que no puedo pedir más de lo que ya me das, y no lo haría porque respeto lo que tienes con José. Pero, hizo una pausa, y sentí como mi corazón se aceleraba. A veces, me pregunto si este arreglo me hará feliz a largo plazo. Sus palabras no fueron una confesión de amor desesperado ni una queja, pero despertaron una inquietud en mí. ¿Podría esta dinámica mantenerse en equilibrio para siempre? ¿O era solo una etapa temporal destinada a transformarse? Esa noche, mientras regresaba a casa, mi mente estaba llena de preguntas. Sin embargo, una cosa era clara, no estaba lista para dejar ir lo que tenía con Daniel, pero tampoco quería poner en riesgo la armonía que había logrado con José. La intriga de lo que podría venir a continuación comenzaba a arraigar en mí, y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que estaba dispuesta a seguir explorando este camino, sin perder lo que más valoraba, la confianza y el amor de mi esposo. Los días posteriores a aquella conversación con Daniel estuvieron llenos de pensamientos y emociones que no podía ignorar. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente dentro de mí. ¿Habíamos llegado a un punto de equilibrio que podría mantenerse, o era inevitable que las cosas cambiaran? La intriga de no saber a dónde nos llevaría todo esto me mantenía en un estado constante de reflexión, pero también me daba una extraña sensación de expectativa. Con José, todo seguía igual de bien, si no mejor. Él parecía tan tranquilo y confiado como siempre, y cada día me reafirmaba con sus acciones y palabras que nuestra decisión seguía siendo la correcta. Pero, en mi interior, no podía evitar preguntarme si realmente entendía la complejidad de lo que yo sentía por Daniel. Aunque no había mentiras ni engaños, había algo indescriptible en esa conexión que compartía con él, algo que ni siquiera yo lograba poner en palabras. Fue durante una noche tranquila en casa cuando sentí la necesidad de hablar con José sobre lo que Daniel me había dicho. Estábamos en la terraza, con una copa de vino cada uno, disfrutando del aire fresco. José, comencé, sabiendo que tenía que elegir bien mis palabras. He estado pensando en algo que Daniel me dijo la última vez que nos vimos. Él levantó la mirada, curioso pero sin rastro de incomodidad. ¿Qué te dijo? Tomé un sorbo de mi vino antes de responder. Me dijo que le gusta lo que tenemos, pero que a veces se pregunta si esto lo hará feliz a largo plazo. José asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. Eso es comprensible, dijo después de un momento. Es un hombre que probablemente siente más de lo que está dispuesto a admitir. Pero, ¿qué piensas tú de eso, Marian? Esa era la pregunta que me había estado haciendo desde aquel día. ¿Qué pensaba yo realmente? Suspiré y traté de ser lo más honesta posible. No quiero perder lo que tengo con Daniel, porque es algo que me hace bien, algo que me llena de una manera que no esperaba. Pero tampoco quiero que esto lo lastime, ni que lo lleve a un lugar donde no pueda encontrar su propia felicidad. José se quedó en silencio por un momento,
observándome con esa mirada sabia que siempre me había dado seguridad. Creo que debes hablar con él, Marian. Ser honesta, como siempre lo hemos sido tú y yo. A veces, las respuestas no son inmediatas, pero lo importante es que ambos entiendan dónde están parados. Sus palabras, como siempre, me dieron claridad. José era un hombre increíble, y su capacidad para manejar esta situación con tanta empatía y madurez era algo que nunca dejaba de sorprenderme. En mi siguiente encuentro con Daniel, decidí ser completamente abierta con él. Nos encontramos en el mirador donde tantas veces habíamos conversado, un lugar que parecía simbolizar nuestra conexión. Mientras el viento fresco rozaba nuestras caras, lo miré directamente a los ojos y le dije: Daniel, no quiero que lo que tenemos se convierta en algo que te haga daño. Si alguna vez sientes que esto no es suficiente para ti, quiero que lo digas. No quiero que pierdas tu felicidad por intentar mantener esto funcionando. Él pareció sorprendido por mi franqueza, pero también agradecido. Gracias por decir eso, Marian, respondió después de un momento. Lo último que quiero es complicar tu vida o la mía. Pero hay días en los que me pregunto qué pasará si empiezo a querer algo más. Algo que no puedes darme. Sus palabras, aunque difíciles de escuchar, eran un recordatorio de que nada en esta vida es completamente sencillo. A pesar de la conexión especial que compartíamos, no podía ignorar que nuestras realidades eran diferentes, y que lo que funcionaba ahora tal vez no funcionaría para siempre. Esa noche, cuando regresé a casa, José me estaba esperando con una sonrisa tranquila. ¿Cómo te fue?, me preguntó mientras me abrazaba. Fue una conversación necesaria, le dije, apoyando mi cabeza en su pecho. No sé qué pasará en el futuro, pero creo que estamos haciendo lo mejor que podemos. Él besó mi frente y me susurró: y mientras lo hagamos juntos, todo estará bien. Después de aquella conversación con Daniel, algo cambió sutilmente. No era un cambio negativo, pero sí uno que me hizo darme cuenta de que nuestra relación, aunque hermosa y llena de significado, tenía un límite que no podíamos ignorar. Las palabras de Daniel, su honestidad al expresar sus dudas, resonaban en mi mente. Pero, al mismo tiempo, sentí una especie de liberación al saber que estábamos en la misma página, conscientes de que lo que compartíamos no era eterno, pero sí valioso en el presente. Mientras tanto, mi relación con José seguía floreciendo. Habíamos aprendido a comunicarnos de una manera más profunda, con una honestidad brutal que, paradójicamente, nos unía más que nunca. José solía bromear con que, al final, esta experiencia le había enseñado más sobre mí que 15 años de matrimonio. Es como si estuviera redescubriendo quién eres, Marian, me dijo una vez mientras compartíamos una copa de vino en casa. Y me encanta lo que estoy descubriendo. En muchos sentidos, tenía razón. Había una versión de mí misma que había estado dormida durante años. Era como si esta etapa me hubiera dado permiso para ser más auténtica, para explorar facetas de mi personalidad que no había tenido la oportunidad de desarrollar. Y, curiosamente, todo esto no solo me beneficiaba a mí, sino también a José. Sin embargo, con Daniel, los encuentros se volvieron más profundos, más cargados de significado. No era solo la conexión física, aunque esa parte seguía siendo increíblemente satisfactoria, sino la emocional. Una noche, mientras estábamos juntos en su apartamento, él sacó su cámara y me pidió que posara para él. Quiero capturar este momento, dijo, porque sé que algún día lo recordaré con una mezcla de felicidad y nostalgia. Me sentí vulnerable al principio, pero pronto me dejé llevar. Daniel tenía una manera única de hacerme sentir cómoda, de hacer que todo pareciera natural. Mientras el obturador de la cámara sonaba, él me miraba con una intensidad que me hacía olvidar el mundo exterior.
Esa sesión de fotos terminó siendo uno de los momentos más íntimos que compartimos, no porque fuera físico, sino porque fue un intercambio puro de emociones. A medida que las semanas pasaban, nuestra rutina se estabilizó. Nos veíamos aproximadamente una vez por semana, lo suficiente para mantener la chispa viva sin que ninguna de nuestras vidas se viera afectada. Sin embargo, había días en los que podía sentir una especie de melancolía en Daniel, como si estuviera luchando con algo que no quería compartir. No lo presionaba, pero me preguntaba cuánto tiempo más podríamos mantener este equilibrio. Con José, las cosas parecían más claras. Él estaba completamente comprometido con nuestra decisión y siempre se aseguraba de que yo me sintiera segura y apoyada. A menudo me sorprendía con pequeños gestos, flores inesperadas, mensajes durante el día para recordarme cuánto me amaba, o planes espontáneos para escaparnos juntos cuando su trabajo se lo permitía. Una tarde, mientras estábamos en una terraza disfrutando de un café, José me miró con esa sonrisa serena que siempre lograba calmar mis inquietudes. ¿Crees que todo esto ha cambiado lo que sentimos el uno por el otro?, me preguntó, y su tono era más curioso que preocupado. Lo miré a los ojos y tomé su mano. Sí, ha cambiado, admití, pero no de la manera en que algunos podrían pensar. Creo que nos ha hecho más fuertes, más conscientes de quiénes somos y de lo que queremos. Y, sobre todo, creo que nos ha enseñado a amarnos de una manera más libre. Él asintió, como si mis palabras confirmaran algo que ya sabía. Eso es exactamente lo que siento, dijo, apretando suavemente mi mano. Esa conversación me reafirmó que, a pesar de las complicaciones y las preguntas sin respuesta, estaba en el lugar correcto, con las personas correctas. Daniel me ofrecía algo que José no podía, pero José seguía siendo mi centro, mi ancla. Y en medio de todo, me sentía agradecida por la capacidad de vivir una experiencia tan única, tan fuera de lo común, pero que funcionaba perfectamente para nosotros. Cada día que pasaba, el peso de la decisión que tomamos comenzaba a sentirse menos como una carga y más como una bendición. Había algo liberador en saber que estábamos creando nuestra propia versión de felicidad, algo que no tenía que ser entendido o aprobado por los demás. José y yo estábamos más conectados que nunca, y aunque nuestra dinámica había cambiado, lo que compartíamos no solo seguía siendo real, sino que había evolucionado para ser incluso más profundo, más auténtico. Pero, por supuesto, con Daniel, las emociones también tomaban su propio curso. Una noche, mientras nos encontrábamos en el mirador, el lugar donde solíamos hablar de todo, Daniel tomó mi rostro con suavidad y, en un susurro, me dijo, «Marian, siento que cada vez que estoy contigo, me voy descubriendo más. Quizás esto no sea lo que planeé, pero no puedo negar lo que siento». Esas palabras me calaron hondo, y por un momento, me vi atrapada entre la gratitud por la experiencia y la inquietud por los sentimientos que comenzaban a florecer en él. Sabía que, por más que quisiéramos que todo permaneciera ligero y sin compromiso, había algo que se estaba transformando. Pero no era solo él, yo también estaba cambiando. La relación con Daniel me había mostrado una faceta de mí misma que no conocía, una parte de mí que nunca imaginé que pudiera existir. Y, aunque me preocupaba cómo manejar ese cambio, también sentía que necesitaba abrazarlo. Con José, la conversación sobre mis sentimientos hacia Daniel se volvió más frecuente. No era que la relación con Daniel estuviera amenazando la nuestra, sino que simplemente ambos sabíamos que lo que sentíamos iba más allá de lo físico, que nuestras emociones estaban involucradas de una manera que habíamos anticipado, pero que nunca habíamos podido prever en su totalidad. Sin embargo, José me escuchaba con la misma paciencia y comprensión que siempre había tenido. Una tarde, después de un largo día de trabajo, me dijo, «Marian, sé que estás pasando por un torbellino de emociones.
Y aunque yo soy el primero en querer verte feliz, también quiero que estemos bien, que no te sientas atrapada entre lo que te da placer y lo que realmente te hace sentir completa. Esas palabras tocaron una fibra en mí. José nunca había sido egoísta. Todo lo contrario, había sido el pilar que me permitía explorar mi vida, mis deseos, sin sentirme culpable. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo importante. La felicidad no era solo un resultado, era un proceso. Un proceso en el que José y yo caminábamos juntos, con nuestras imperfecciones, pero con un amor que seguía creciendo, que seguía evolucionando. La verdad era que Daniel me había enseñado a ver el amor desde una perspectiva más abierta, a no limitar mis deseos ni a poner barreras donde no las había. Pero también entendí que mi corazón seguía perteneciendo a José. Esa comprensión me dio una paz profunda. Ambos habíamos aceptado lo que nuestra relación necesitaba en ese momento, y eso, de alguna forma, nos había unido aún más. Decidí que debía hablar con Daniel. De alguna manera, sentía que la distancia entre él y yo había comenzado a ser más emocional que física. Era el momento de ser clara, de enfrentar los sentimientos que él había dejado entrever y hablar de lo que significaba para mí. Así que lo llamé y le propuse que nos viéramos en nuestro café habitual. Cuando llegué, él ya estaba allí, mirando por la ventana, como si estuviera esperando una respuesta a sus propios pensamientos. Nos sentamos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la conversación sería diferente. Daniel, comencé, tomando su mano, te aprecio más de lo que las palabras pueden expresar. Pero creo que estoy llegando a un punto en el que tengo que ser sincera contigo y conmigo misma. He vivido algo muy bonito contigo, algo que me ha hecho crecer, pero mi corazón sigue perteneciendo a José. Él es mi hogar, y lo que tengo con él es lo que me hace sentir completa. Daniel me miró, no con tristeza, sino con comprensión. Lo sabía, Marian. Sabía que esto no era para siempre. Pero nunca quise que se convirtiera en un peso para ti. Lo que me has dado, me ha cambiado. Y eso, para mí, es suficiente. Esas palabras me dieron una sensación de alivio. Habíamos llegado al final de este capítulo, y lo hacíamos con una amistad intacta y una comprensión mutua de lo que habíamos sido el uno para el otro. Sin promesas de futuro, pero con la certeza de que habíamos vivido algo especial. Cuando regresé a casa esa noche, José me esperaba con una sonrisa tranquila, como si supiera que todo había quedado en su lugar. ¿Todo bien?, me preguntó, abrazándome. Sí, todo está bien, respondí, besándolo con cariño. Todo está bien porque estoy aquí, contigo, y eso es lo único que importa. Y en ese momento, supe que habíamos llegado a un lugar de paz, donde lo que habíamos vivido, lo que habíamos compartido, no solo nos había fortalecido, sino que nos había hecho más felices, más completos. La experiencia con Daniel había sido una lección de crecimiento, de autodescubrimiento, pero al final, mi corazón siempre había pertenecido a José. Y en esa certeza, encontré la felicidad plena.